Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Miradoc. Estamos muy felices porque ya tenemos nuestra tercera película en estreno online a través de Miradoc Online. Y esta película es El viaje espacial, dirigida por Carlos Araya y producida por María Paz González. Es una película que ganó la competencia de cine nacional como mejor largometraje en FIDOX, el Festival de Documentales de Santiago, el año pasado. Es una película que habla sobre los temas del Chile contemporáneo, del Chile que quedó de manifiesto durante el estallido social. Aborda temas como la convivencia en la calle, las migraciones, situaciones propias de nuestra idiosincrasia como el machismo y cómo nos enfrentamos con eso hoy. Es una película de conversaciones bajo un mismo techo, que son los paraderos a lo largo de Chile. Estamos muy, muy orgullosos de estrenar esta película y esperamos que se animen a verla. Y para conversar sobre los temas que inspira la película, tenemos hoy día un panel eh, llamado Malestar Social, vamos a contar con la moderación de Bruno Salas. Bruno Salas, que Hola, está entrando ahí. Hola, Bruno. hola Paula, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Bruno es artista visual, es cineasta, es gestor cultural y director de la película Escapes de Gas. Hoy día Bruno va a ser el encargado de articular esta conversación donde también está invitada María Paz González. Hola, ¿qué tal? Hola María Paz. Estoy acá en este panel, muy contenta. Gracias por estar acá. María Paz es la productora del viaje espacial y además es directora de la película Hija, con la que también ganó FIDOX hace años atrás. También tenemos como invitado a Alberto Mayol. Hola, buenas. Hola Alberto. ¿Qué tal? Mucho Muchas gusto. gracias por acompañarnos. Alberto es sociólogo y cientista político, autor de libros como El derrumbe del modelo y Big Bang, Estallido Social 2019. Gracias por estar con nosotros. Y nuestra última invitada es Sofía Balbontín. Hola, Hola Sofía. ¿qué tal? Hola, bienvenida. Ella Gracias. es arquitecta y artista sonora. Una de esas obras se llama Espacios Resonantes. Ella es además académica y parte del núcleo de lenguaje y creación de la Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad de las Américas. Además, contamos con la participación en este panel de nuestras queridas amigas Macarena Nieto y Paulina Cortés. Ellas son intérpretes en lengua de señas chilena y van a estar acompañándonos durante toda la conversación. Así que nada, los dejo y les deseo que tengan un diálogo muy entretenido. Perfecto. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a abrir la conversación con una pregunta dirigida a María Paz, productora del documental, y luego vamos a abrir la conversación. El viaje espacial es un ejercicio de observación de un elemento urbano en particular, que son los paraderos de micro, de locomoción colectiva. ¿Y qué es lo que allí se observa en este documental? Bueno, la espera, es decir, el acontecer de la espera misma. Entonces, para iniciar esta conversación, una pequeña definición de la espera, esto lo encontré en internet, una definición de diccionario dice que es creer o saber que sucederá una cosa. Y es justamente en ese punto en el que quisiera abrir esta conversación preguntándole a María Paz respecto de la espera. En una entrevista en el The Clinic, Carlos Araya, director del documental,
analogía bien interesante con el cine primitivo de los hermanos Lumière. Básicamente, instalar la cámara, un plano fijo y esperar. Esperar, por ejemplo, que aparezca el tren. Entonces, haciendo esa analogía entre la espera del paradero y la espera del cinematógrafo o de usted, ¿no? El equipo de dirección del documental, quería preguntarte un poco sobre esa mirada respecto del registro documental primitivo y también sobre cómo se gestó, cómo se organizó y cómo se llevó a cabo el rodaje de este documental. Y fuera algunos aspectos también del territorio, cuánto abarcaron y de dónde hasta dónde también. Un montón de cosas. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros en este panel. Bueno, interesante. La espera es un concepto que nos pareció muy interesante, la verdad, como para observar este país que estaba en una especie de estado de latencia previo a la revuelta social, ¿no? Y nos parecía que era interesante el espacio de los paraderos porque finalmente son, cuando uno habla del desarrollo, que es este gran afán chileno, el transporte es un elemento fundamental del desarrollo. Y es uno de los elementos que nos permite ver de una manera más clara, de alguna forma, la desigualdad y las diferencias que tiene un país tan diverso, digamos, desde el clima, desde los habitantes, desde cómo hablamos, desde los problemas que tenemos. Y nos parecía que ese concepto era interesante también como una especie de metáfora para realizar esta radiografía o este retrato o este mosaico donde empieza a aparecer un país que es complejo, que es diverso, ¿cierto? Y que de alguna manera nos parecía que esta pregunta sobre la espera se iba proyectando hacia muchos lugares, ¿no? Lo que espera el que llega a un país, hay un tema ahí con la migración que es importante, ¿cierto? Y todo en función de eso que decías tú, que está muy interesante, ¿no? Como con la esperanza de que algo finalmente va a suceder, ¿no? Que es esta cosa de la micro, del colectivo en muchos casos. Creo que de alguna manera el paradero nos parecía un lugar que era muy simbólico para observar territorios diversos y desde un lugar súper común. O sea, nos parecía que pasaba algo muy interesante, como que cambia la comuna y cambia el paradero. Es como un símbolo un poco también de cada municipalidad. Incluso nos encontramos con paraderos que tenían, ¿cómo se llama esta cosa? Solar, como un panel solar. En algunos lados, en otros, en unas comunas pobres, así súper rústicos, con 2 palos y un techo en el sur, otros que trataban de darle toda la impronta, o por ejemplo tú vas a lugares como incluso Pucón, y todo es de madera, es toda la imagen que uno quiere transmitir un poco, como que en la política la ponen mucho, no sé por qué, en el paradero. Y esa fue una observación que de alguna forma hizo Carlos. Te fijas, por ejemplo, en el Transantiago, esta cosa que le hicieron arriba, ¿se acuerdan? Como unos gráficos arriba en el techo, que eran una cosa que parecía que estaba viva, ¿no? Como que está latiendo esto por lo menos. Y de ahí la verdad como que nos parecía que era muy simbólico ese espacio. Y desde ahí nace un poco esta relación de jugar con esta espera metafórica y con algo que también es muy concreto y es muy físico. La verdad que nace un poco de ahí la película, de esa observación del director. Y en ese, bueno, ¿cómo fue esta planificación? Es decir, porque partir de este pie forzado que es registrar los paraderos de Chile puede ser como una hazaña, pero dentro de eso ustedes se acotaron de cierto modo. ¿Hubo una planificación territorial? Sí. Igual fue una hazaña, pero lo que pasa es que también identificamos nosotros 3 criterios que fueron muy interesantes como para seleccionar, para elegir y para ver dónde uno pone la cámara y a dónde llega. Uno tenía que ver con la diversidad del paisaje, del fondo, de alguna manera que siempre que transmite algo, pero que transmite mucho del imaginario de lo que puede haber al otro lado, ¿no? En el borde de la pantalla. Por una parte está el fondo, por otra parte está la estructura, que para nosotros siempre era importante que fuese una estructura, porque además eso te permite poner un micrófono, digamos, para efectos de producción, pero también la estructura hablaba mucho de lo que estábamos conversando, ¿no? De lo que vuelca a las personas en esa estructura. Y lo otro, los personajes, ¿no? En ciertos lugares, si tú colocas la cámara cerca de una oficina de migrantes, van a llegar cierto tipo de personas, si la colocas en la mitad del desierto o en un pueblito fronterizo, van a llegar otras. Entonces también uno puede hacer una especie de preselección sobre cómo encontrar ciertos conflictos o ciertos lugares que eran más interesantes o más atractivos para que se produjeran cosas. La verdad que esos fueron un poco los criterios. Perfecto. Bueno, abriendo la conversación a Sofía y Alberto,
interesante analizar un paradero, antes de entrar ya en otras temáticas de la película, desde distintas disciplinas, la arquitectura y la sociología particularmente, en el caso de ustedes. Entonces me gustaría entender esto que plantea María Paz también, este cruce simbólico, lo que es el paradero, lo que es el paradero en Chile, en nuestra historia política también. Se podría decir que los paraderos también han sido escenarios de ciertos momentos. Tenemos recuerdos de mucha gente arriba de un paradero, por ejemplo, no solamente abajo. No vemos paraderos incendiados en la película, pero probablemente también los tenemos en el paradero ha estado presente. Entonces, ahí hay algo propio de la arquitectura y la definición, que me gustaría como conocer las impresiones de Sofía primero, este cruce espacial y temporal también de la espera desde el punto de vista de la arquitectura. Y lo mismo para Alberto, porque de cierto modo yo interpreté en la película que en este como acontecimiento de la espera, lo que determina el fin de la espera es cuando algo llega. En este caso, el Transantiago, la micro, el bus, pero de un punto de vista más metafórico, podría ser el sistema, o la alegría ya viene, o algo finalmente que no lo puede determinar la persona que está esperando el paradero. Es ajeno a él esa como situación, es decir, la llegada. ¿Qué pudieran comentar al respecto? Sofía. Bueno, primero, comenzando con la práctica que se da entre el paradero y siguiendo un poco el hilo de la espera, diría que la espera tiene una componente temporal bastante importante para poder entender lo que es ese espacio. Es decir, el espacio no es solamente lo físico, sino que también es este tiempo, ¿no es cierto? O sea, existe una temporalidad en la espera que te obliga a tener este como tiempo muerto en que en teoría no sucede nada más que una espera. Por tanto, eso genera un montón de situaciones como las que se pueden dar entre dos personas que están en ese mismo acto, ¿no es cierto? Es decir, en ese tiempo muerto en que están esperando la micro, el colectivo, y que de pronto surge una conversación, una relación, una situación que da vida a lo que es el paradero en términos arquitectónicos. Porque de alguna manera lo que es el paradero como espacio físico viene a ser la construcción de lo social, ¿no es cierto? Es decir, esa práctica social que viene a ser la espera de este trayecto, de este viaje, es lo que va a construir este paradero, y por lo mismo ese paradero no necesariamente tiene que tener un techo o una banca, sino que puede ser incluso una marca en el pavimento, un poste, ¿no es cierto? Un cartel con los recorridos. Entonces creo que existe algo bien, bien importante, que es esta conjunción entre el espacio y el tiempo, y cómo esa conjunción genera como un montón de relaciones que tiene que ver con las personas, con lo social, con el tiempo, con ese espacio, de nuevo con lo social, y cómo una cosa se relaciona con la otra, es como un espacio relacional, ¿no es cierto? Y que es bastante único porque muestra una cierta horizontalidad entre una masa social importante, ¿no es cierto? Que sin embargo no los incluye a todos. Hay como algunos que están excluidos de ese espacio, pero sí ese espacio incluye a una masa importante, y con esa masa uno es posible de observar una cierta diversidad, que es una cosa muy bonita porque también tiene que ver con un aspecto estético del paradero, en que cada territorio tiene un cierto paradero, un cierto elemento, un cierto objeto que dialoga con ese contexto, ¿no? Es como súper evidente, cada escena de este paradero tiene una impronta y un estilo, es como una moda, es como una ropa, ¿no es cierto?, que se pone el paradero, porque si bien el paradero es como un genérico, ¿no es cierto?, el paradero es el paradero en cualquier parte, el lugar donde se espera el viaje, ¿no es cierto? Este tiene como una ropa, una moda específica, entonces como decía María Paz, en Pucón va a ser como un poco más estiloso, de madera, y quizás en el norte va a ser algo más austero, más de colores de tierra, y así cada lugar va a tener como su estilo propio. Entonces ahí creo que también hay un diálogo entre lo territorial y lo que es el objeto en sí, el paradero.
y cómo también esta materia, ¿no es cierto?, la materia territorial y la materia del paradero y la materia orgánica de las personas que temporalmente van a estar en el paradero, van a generar como un cuadro completo, esta escenografía, ¿no es cierto?, y estos personajes. Eso creo como para comenzar la conversación acerca de la vida en el paradero. Yo quería ahí complementar un poco porque, bueno, primero creo que hay una cosa que bueno, es más o menos obvio, porque además es un documental que ya tiene premios y eso va dando cuenta de la calidad. O sea, yo creo que primero decir que, y a través de María Paz, felicitar al equipo, porque la verdad es que es un trabajo muy interesante, muy impresionante, porque lo más difícil en este tipo de cosas, en todas las actividades que involucran algún nivel de desarrollo estético, es hacer las cosas simples y contundentes al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que se ha hablado aquí ya lo revela, o sea, estamos hablando de un lugar que se caracteriza por lo temporal, pero que es transformado en espacial. Entonces ya tenemos una cosa que es interesante. En segundo lugar, es un trabajo, entre comillas, con un objeto que es lento, pero que sin embargo engancha rápidamente porque todos nos sentimos poderosamente identificados con el proceso. O sea, el paradero es un lugar que efectivamente para todos es como, y además que hicieron el tema del enfoque de los paraderos, que en el fondo de alguna manera, en algún sentido abstracto, son el mismo paradero, porque el encuadre es exactamente idéntico. Ese juego es muy valioso porque en el fondo construye un lenguaje con uno, en el cual uno se internaliza. Entonces, estas son cosas que yo siempre creo que eso que llamamos genialidad tiene como dos componentes. Uno no depende de los genios, digamos, depende de la suerte, la verdad. Hay uno que está lleno de cosas geniales que a nadie le importó porque hubo mala suerte nomás. Pero hay otro que tiene que ver con efectivamente la capacidad entonces de hacer de cosas simples y sobre todo de cosas que son arcaicas, que han estado siempre allí, hacer algo significativo para el presente y universal en el fondo. Eso se logra muy bien en el documental. Y en segundo lugar, se da la segunda condición, que es la suerte, porque los paraderos en el lenguaje del Chile actual, post-estallido, son parte de la ecuación. O sea, todos pensamos que la crisis del Transantiago era una crisis que tenía que ver con el tema del transporte. Y la crisis del Transantiago, que se da hace 13, 14 años, ¿ya? Resulta que hoy día, el año pasado nos dimos cuenta que era parte de una cosa más grande, que significó que el principal estallido social de la historia de Chile tuviera como principal concepto EVADE, que es la palabra clave de la historia del transporte en Santiago durante estos últimos casi 15 años. Entonces, y esto que partió en las micros, en el fondo, en los paraderos, con la gente evadiendo como casi como nosotros, a mí me tocó trabajar investigaciones más bien antropológicas que trabajaban sobre eso, y era como, más que nada, era como el desquite de la sensación de abuso de la autoridad, de la sensación de abuso en el mercado, ¿ya? Como decir, ¿saben qué? Bueno, aquí tengo un espacio donde yo puedo saltarme la fila que ustedes se saltan. Y por tanto, en los años de más, y esto está súper medible, en los años de mayor nivel de conflictividad social, aumentaba mucho la evasión, independiente que esos mismos años, por ejemplo, hubiese más plata disponible en los hogares. Entonces, es un acto político que siempre fue político, pero fue sordo al principio, que se transformó en álgido y explosivo, derechamente, posteriormente. Entonces, creo que el documental tiene además esta fortuna de que llega en un momento en el cual el paradero, ¿no?, como concepto, está metido en el corazón de la conflictividad social, aun cuando sea un lugar tan tímido, entre comillas, tan delicado en ese sentido. Ahora, además, ya está dicho, además el tema, y tiene que ver con el concepto central de esta conversación, el tema de territorial, o sea, eso es fantástico. O sea, está lleno de paraderos que uno diría, bueno, pero esto no es Chile, evidentemente no es Chile, ¿no? Está lleno, y también está lleno de chilenidad, en el sentido de que muchas veces se encuentra uno con cosas que son lo más risible o lo más trágico o lo más cómico, digamos. Lo cómico lo hago separado de lo risible, porque lo risible tiene un poco de patético, digamos, ¿no? Entonces,
que son momentos fantásticos o sea, encontrar ese material. Yo he tenido ocasión de trabajar en vinculación con el mundo artístico en muchos registros distintos, me ha tocado, y la verdad es que es muy difícil dar con un material que uno diga, esto tiene magia, digamos. Es muy difícil. Entonces, y eso normalmente, el gran truco es mucho trabajo y mucho rigor. Entonces no tiene ningún truco en realidad. Entonces, pero tiene que ver con eso, yo creo que fue en ese sentido, es una experiencia increíble vernos reflejados en nuestro egoísmo, en nuestra generosidad, en la indolencia, en la escena fantástica de un viejo que está ahí con unos niños jugando con la pelota en una carretera, o sea, una cuestión que pasan los autos a 80, 100 por hora, ¿ya? La pelota se les va a donde los autos, el viejo entiende que no es su tema, que oh, se les fue la pelota, ¿ya? Los niños esperan para correr, toda una escena que en el fondo en el Chile bien pensante de lo que debe ser, quedaría fuera por completo de las lógicas vigentes, o sea, entonces, todas esas cosas son fantásticas, con conversaciones súper interesantes, con los haitianos, donde vemos ahí todo lo que todos hemos hecho, que todos hemos ayudado y todos nos hemos escapado del que necesita ayuda miserablemente. Entonces, todos esos encuentros, ¿ya?, con lo más profundo del alma humana y de la chilenidad, a mí me pareció una cosa simplemente genial y un gran aporte también en estos procesos, lo más complejo de todos estos procesos culturales, que es entender nosotros mismos. Sí, con respecto a eso que dice Alberto, te quería preguntar, María Paz, ¿cuánto de suerte y de búsqueda al mismo tiempo hay en todo esto? Yo me imagino que ustedes acumularon una gran cantidad de registros de paraderos a lo largo de Chile. De ahí viene un trabajo tremendo que es la observación y luego la edición. O sea, me refiero no solo al montaje, sino a la edición en términos de seleccionar aquello que se va a utilizar. Y dentro de eso la identificación de las conversaciones. Incluso yo pensé en algún momento que había muchos recursos en esta puesta en escena de construcción de escenas bajo un mismo techo, ¿no? ¿Cuánto propiciaron ustedes que las cosas sucedieran? ¿O cuánto simplemente esperaron que las cosas sucedieran? Y ahí hay ciertos artilugios que son muy propios del cine. Alguna vez tú me comentaste que escondieron micrófonos en el techo, ¿no? Y me pregunto cuánto se condicionó el acontecer de la espera por el hecho de que estuviera la cámara al frente, encendida, y por otra parte el micrófono. Son dos elementos súper intimidantes y que evidentemente condicionan el comportamiento. ¿Cómo manejaron esa espontaneidad que al menos se ve en el documental? Sí, es una mezcla ahí de factores bien, bien interesante a analizar, porque efectivamente, por una parte, nosotros siempre nos poníamos con la cámara al otro lado de la calle, entonces eso da una distancia que hace que después de 5 o 7 minutos las personas se olviden de la presencia, y como que pareciera una cámara media de foto, entonces como que no piensan que estamos grabando todo el rato, y uno se pasea por el frente como que estamos conversando de cualquier cosa, estamos escuchando, pero en el fondo nos hacemos los lesos como que dejamos la cámara prendida y que no estamos ni mirando lo que está sucediendo ahí, digamos. Entonces hay un juego también con eso, esa relación entre el que está observando y en que es observado. Pero, por ejemplo, me acordaba de esa escena que decía Alberto, de ese señor donde están tirando la pelota, y ahí pasó una cosa muy loca que nosotros la cortamos porque ya era surrealista, digamos, había un montón de momentos que eran surrealistas, pero en ese momento hay una esposa y una hija de ellos, de los niños que están jugando a la pelota, y ellos se ponen a hacer como una coreografía, ponen un celular y se ponen a hacer una coreografía dentro del paradero, que era delirante, y hacían y movían los brazos, y nosotros mirábamos al frente y decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué estará pasando? Y muchas veces también había un misterio, porque con esto de dejar la cámara y hacernos un poco los lesos, tampoco sabíamos siempre exactamente qué es lo que estaba pasando, y el sonidista que estaba un poco más allá nos decía, no, sigan grabando, está bueno, y era toda una cosa bien misteriosa, que uno realmente no sabía siempre lo que estaba haciendo, y uno veía a la señora haciendo las coreografías con la hija, y uno decía, ¿qué hacemos con esto? Y claro, hay cosas que después rayan un poco en lo absurdo, y que ya es como que pareciera tan bizarro, que también uno va encontrando también ciertos límites. Yo con Carlos trabajé también en el guión y en el montaje, trabajamos muy a la par, entonces fue una discusión súper interesante sobre esto, ¿no? Sobre cuánto dejar, cuánto de esa relación entre el que es observado y la naturalidad está. Pero en general la sensación es que después de 5 minutos, los primeros 5 minutos nunca sirven, porque es todo para la cámara,
pero luego de eso el tiempo empieza a generar algo también en las personas que esperan. Nosotros también buscábamos ciertos paraderos donde la espera no fuera como que pasaran las micros cada un segundo, digamos, si no la gente se habría ido con los micrófonos y habría sido un poco un caos, pero eran esperas donde se producía un pequeño tiempo en general. Y eso era un material de trabajo, o personas que a veces estaban esperando a alguien, hay unas personas que están esperando a que llegue alguien, y eso también era una situación interesante. El señor que está en esa carretera era su lugar de trabajo, el paradero, no era un lugar de tránsito, para el paradero era su oficina. Él está ahí con su balde vendiendo camarones, pero es algo que él podría hacer de una manera más formal. Digamos. El paradero cumple ya otra función completamente diferente, y para los niños ese era el patio de su casa. Entonces era muy loco también las funciones que iba sucediendo. Ese caballero íbamos pasando por ahí, encontramos esa situación, entonces ahí había azar, podríamos decirlo. Pero más que azar es un encuentro de un grupo de personas que también andan con ciertas antenas prendidas y ciertas relaciones que uno también quisiera generar dentro de una película. Hay una relación ahí entre el punto de vista de lo que se está buscando y lo que la realidad te propone, y muchas veces es más interesante. Yo creo que eso es lo bonito, que cuando uno está ahí tratando de buscar, probablemente tus ideas o las que uno pudo escribir en un guión para una postulación nunca van a ser tan buenas como las que te propone la realidad. Y yo creo que eso es lo bonito de hacer documental, la verdad, como andar en esa relación constante de tensión entre los deseos y lo que va apareciendo. Entonces era bonito ese proceso. Sí. Bueno, encontramos un elemento central, probablemente en el guión, que tiene que ver con la migración, y en particular con la migración de haitianos, donde se establece una problemática bastante particular que lo vemos en más de alguna escena en el documental, que tiene que ver con algo que a mí me pareció muy desolador. A más de alguien le habrá sucedido lo que es estar perdido en un lugar, pero además no tener, por ejemplo, un teléfono para comunicarse, para buscar el mapa, internet, y no tener la capacidad de comunicarse con las personas, ¿no? Ahí el documental retrata muy bien un conflicto del cual no somos tan conscientes con respecto, por ejemplo, a la población migrante en Chile que no domina el idioma, que es cuán abandonados están, incluso en un lugar como un paradero, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un punto que, o sea, esa es una escena, es una de las escenas además donde se regresa varias veces. Entonces, Sí. el elemento que tú señalas, que es el elemento dramático, digamos, de la obra, se arma una obra dentro de la obra, en el fondo, donde no solo está la observación, sino que ya tenemos un conflicto, digamos, un drama. Y en ese sentido es súper potente, porque ahí uno ve toda la conducta del migrante, que uno puede jugar un poco con la imagen del otro extranjero, que es una extranjera en realidad, que tampoco domina el idioma, pero que está de turismo, ¿ya? Y que está, entre comillas, en posición dominante para él, y que tampoco entiende, pero lo pasa bien de no entenderlo, ¿ya? Porque Exacto. estás en la aventura. Él tenía una situación muy distinta, él se quería ir a su casa, todos entendemos que es eso, se quería ir a su casa, sabe que queda en Pudahuel, cree que Pudahuel es un lugar más o menos preciso y concreto, ¿ya? Claro. No sabe que Pudahuel tiene varios cientos de miles de habitantes, ¿ya? y que es un lugar bastante grande. Claro. Entonces cree que es cosa de tomar una micro que llegue a Pudahuel y bajarse en Pudahuel, en algún lugar llamado Pudahuel, y allí entonces llegar a su casa, o la casa donde seguramente llegó ese mismo día o el día antes, en el fondo. Entonces es una situación bien desesperante, está en un paradero, no sabemos cuánto rato, pero sabemos que sí, está mucho rato, y que llegó, y que ya en la última escena ya está muy tarde, o sea, le están diciendo, sabes que ya es peligroso, no te vayas para allá, búscate otro lugar, todas las cuales cosas que no entienden. En algún momento se le abre una oportunidad, no digo una oportunidad, digo de evasión psicológica, que es tocar su instrumento, porque anda con una guitarra, entonces tocar para poder superar la angustia, interpretar, claro. Entonces empieza con otro camino que no lo conduce a nada, que finalmente no produce ningún efecto mágico, como él seguramente esperaba. Entonces, la situación es desoladora, porque además efectivamente nosotros vemos ahí falta de solidaridad, ya, una cierta desinterés, digamos, más activo, menos activo, y hay gente que sí lo ayuda, que lo trata de ayudar, pero no sirve de nada, o sea, no hay posibilidad de ayudarlo realmente.
el mejor consejo, que es un consejo irónico dentro del registro, digamos, el mejor consejo es que se vaya durante toda la noche al McDonald's para que espere para el día siguiente porque está toda la noche abierta. Entonces claro, bueno, efectivamente es esa situación, la de esa forma de migración, la de esa angustia, que está muy invisibilizada en el fondo en nuestra sociedad, es muy fuerte. Es una sociedad, la nuestra, que habla con total tranquilidad de nuestros migrantes chilenos que viven fuera y los problemas que les acarrean y la injusticia de esos problemas, y que cuando lo traemos a cuerpo presente en Chile se dice todo lo contrario, que además tenemos muchas situaciones en los paraderos donde eso se comenta, estando ausentes migrantes. Entonces es un tema muy, muy presente, pero a mí la diferencia entre esta turista, qué sé yo, no sabemos Alemana. si... ¿Ah? Alemana era. Ya, esta turista alemana, ¿ya? Versus el haitiano, ¿ya? Los dos que no entienden lo que les dicen, pero que viven una experiencia muy distinta por ambas, y que ambos tienen que tomar transporte y no saben dónde. De hecho, al haitiano le dijeron que no tenía que tomarlo ahí, tenía que tomarlo al otro lado, pero nunca entendió, o sea, ni siquiera pudo hacerlo. Ahí sucede algo. A mí me parece, espérate, antes, que me gustaría destacar algo importante con respecto a este tema, con respecto a las migraciones, porque es importante entender que el que migra está siendo desplazado de su lugar original, ¿no es cierto? Es decir, por alguna razón, esta persona, este grupo de personas se ven desplazados y se ven en la necesidad de encontrar un nuevo lugar. Y es importante, creo que el documental muestra una realidad donde una vez que estos desplazados llegan a su lugar de refugio, entre comillas, ¿no es cierto?, vuelven a ser desplazados por una serie de situaciones, de actos, ¿no es cierto?, que una de ellas es la comunicación, pero en muchos otros casos son otros factores, el racismo, ¿no es cierto? Y creo que en ese sentido el documental muchas veces es muy crudo, en aseveraciones que manifiestan las personas de los mismos paraderos, e incluso en ese detalle como de los cuerpos en la playa, con un argentino hablando detrás, que habla muy mal, ¿no es cierto?, de los migrantes, del haitiano. Entonces, es importante como destacar, creo que el que migra no es por un capricho, ¿no es cierto? Es como porque realmente ese grupo de personas o esa persona ya no puede seguir viviendo donde nació, ¿no es cierto? Y donde vive actualmente, y tiene la necesidad de viajar a otro lugar que posiblemente podría llegar a ser mejor, ni siquiera sabe, o sea, es como un golpe de suerte. Y una vez que ya llega allá, es toda esta realidad donde también son micro desplazamientos, ¿no es cierto? O sea, también son desplazados de manera más específica, quizás no corporalmente, pero sí socialmente. Entonces, creo que el documental es súper explícito en retratar como esa microrealidad, ¿no es cierto? A partir de la microrealidad del paradero también retratan como una cosa muy específica de esa microrealidad de las migraciones, que es muy dura y que es muy cruda. Entonces, creo que tiene como ese juego, ¿no es cierto?, de mostrar como lo encantador, porque por un lado también es encantador, ¿no es cierto?, todo esto que se muestra, que uno empatiza y uno siente como una especie de cariño, no sé, como una conexión, pero por el otro lado también hay como escenas muy crudas con respecto a este tema, y que esa relación entre este contraste genera como no sé, como el alma, podría decir, del documental, con respecto al tema de las migraciones, que podría entender que es como el más fuerte que ataca, ¿no? Sí. Y bueno, un hito particular dentro del documental, siguiendo en esta línea de la migración, es precisamente la marcha conmemorativa de la muerte de Joan Florville, una mujer haitiana que fue detenida
presuntamente por haber hecho abandono de su hija, ¿no? Pero luego la investigación determinó más bien de que no había abandonado a la hija, y ella en el proceso del juicio fallece, ¿no? Y ahí sucede como un hecho de desigualdad e injusticia muy grande, que al parecer esta mujer no fue escuchada, ni pudo tampoco explicar por qué no estaba con su hija, ¿no? O sea, no hubo un trabajo, y aquí podríamos hablar un poco incluso de la responsabilidad del Estado, de cómo se hace cargo de los migrantes en algo tan simple como escucharlos porque hablan otro idioma, y en una situación tan particular y importante como esa, tienen que ser escuchados, ¿no? ¿Cómo y por qué tomaron la decisión, María Paz, de entrar como de lleno en esa temática, la de la migración en particular? Lo que quería preguntar un poco es, ¿fue esto parte de una tesis o a partir del proceso de observación, ¿no? Decían construir un guión en que esta idea como de la desigualdad, el malestar social, se encarna, entre otros factores, en la migración. Sí. A ver, yo creo que hay varias cosas. Primero, la idea que teníamos desde el guión y que veníamos conversando con Carlos tenía que ver con esta idea de retrato de los conflictos del Chile contemporáneo y observar un poco qué pasaba. Y pensábamos que en el sur íbamos a registrar algunas cosas así, muy lugar común cuando uno parte, ¿no? Al sur cosas que tienen que ver con los mapuches, o pensábamos que en el norte cosas con las distancias, como que íbamos a encontrar ciertos lugares. En Santiago teníamos siempre en mente ese paradero en el lugar de las marchas donde se producían esas detenciones, teníamos un poco esos lugares. Hay que pensar que esto es antes de octubre del 2019, entonces también la cabeza estaba pensando en cosas que están muy latentes, y creo que es lo que muchas de estas cosas que son aquí son las que estallan después, pero creo que estábamos mirando eso, sabíamos que obviamente el tema de la migración era algo importante, pero nunca fue como un eje. Pero la verdad que nos dimos cuenta, cuando uno llega a los paraderos, se da cuenta que ¿quiénes toman la micro? Esa es la pregunta que uno también se hace. Si uno decía, bueno, tratemos de registrar un poco de todo, pero la verdad en el barrio alto podía estar mucho rato, en ciertos lugares donde los que están tomando son nanas y obreros, digamos, y en muchos ratos en parque o en Vitacura, en horas sábado, domingo, no hay nadie. Y ahí terminamos registrando esa gente como caminando en esta cosa como recreacional por encima de la cámara, vamos papito, ¿qué le dice? ¿No? Como deportiva del paradero en un lugar totalmente cumpliendo una función decorativa en ese contexto, versus en otro lugar donde es un mar de gente esperando la micro para irse a la casa o qué sé yo. Y nos dimos cuenta que dentro de los trabajadores y las personas que más tomaban micro, que eran recurrentes habitantes de los paraderos, eran los migrantes, personas que andaban buscando trabajo, personas que se estaban desplazando constantemente por necesidad. Muchos andaban en bicicleta también, pero había mucho, nos encontramos con esas situaciones. Entonces empiezan a aparecer frente al lente, no es una cosa que uno vaya a buscar decididamente, sino que recoge y se da cuenta que ahí puede haber una línea que es interesante, porque de alguna forma había, en esas ganas de observar esa brecha y esa espera, hay como lugares, ¿no? Está interesante lo de la gringa, que es esta cosa del primer mundo versus nosotros el tercer mundo, y el haitiano que está al otro extremo, que viene a este primer mundo, ¿cierto? Como, es como una cosa bien, un polo completamente opuesto. Y dentro de eso la película cada vez nos va llevando más por las situaciones que vamos registrando a la desigualdad y a la injusticia, como uno de los temas claros que manifiestan estos espacios. La película iba hablando de eso. Eso era lo que surgía ahí. Cuando hablamos de que para un señor en la oficina de su trabajo es el paradero, también está hablando de algo. Y fue una cosa que fue muy interesante de escuchar y de recoger. Entonces, claro, después cuando sabíamos que estaba pasando lo de Joan Floville, era un aniversario de la muerte de ella, y eso fue una marcha que registramos en Recoleta, donde se hacía una caminata, donde se juntaron un montón de grupos, y claro, ahí había un montón de paraderos y era re interesante, le entregaban papel a la gente y la gente como recibiendo, ¿quién será esta persona? Y ellos pasando. Nos parecía interesante también que pasaba algo que no es esta cosa del chileno malo, ¿no? No necesariamente, es complejo, es contradictorio, es torpe. Se mueve un poco entre estos dos polos de la desigualdad, ¿no? Trata a veces de ser winner, de saltarse la micro, pero a veces trata de ayudar al otro. A mí me hay una escena que a mí me encanta, que es de una señora en Temuco que está conversando con un haitiano y le dice, bueno, pues aquí se trata de tener plata, porque usted tiene plata, y tienen una conversación
de tú a tú, muy cercana, muy humana, y le dice, ¿y usted ha ido a las fondas del 18, no? Y esos amigos, los amigos suyos que no nos saludan, como, ¿por qué no se quieren juntar con nosotros? Creo que hay una visión también compleja que tiene muchas capas, no es que sea el chileno así, sino que es la contradicción la que nos gusta como surge de la propia película y cómo nos invita a mirar también la desigualdad y la injusticia, como un tema de fondo. Sí, tal cual. Bueno, es súper interesante, como que pienso en otro tipo de documentales, pero que alcanzan este nivel de observación y como que generan mucho rédito observacional, el documental antropológico, por ejemplo. Siempre pensé en otro tipo de referentes como el cine de Coutinho, ejercicios como, por ejemplo, registrar cada departamento de un edificio, haciendo como el símil, ¿no? Le quería preguntar a Alberto algo muy particular. Este documental muestra, ¿cierto?, como cómo se brota en la espera de un paradero algo que tú bien has definido en tus libros, que es el malestar social, ¿no es cierto? Y hay algo con el malestar social que acontece en la espera, y la espera en particular en este documental que tiene que ver con la espera del sistema público de transporte, ¿no? Y algo nos hablaste de esto, el documental muestra como un retrato y un análisis bien cualitativo a través de la observación, como desplazando la conversación un poco a otra cosa que tú bien has estudiado, como también has visto a través de otro tipo de indicios, ya los estudios, las encuestas y otras metodologías, cómo este malestar social ha estado muy presente se gesta mucho a partir de la problemática del transporte público, ¿no? Ahí hay como un eje político muy interesante. Sí, yo creo que la forma además en que se registra es una forma que tiene muchas posibilidades de despliegue antropológico. O sea, Claro. por ejemplo, perfectamente las etnografías tienen un conjunto de condiciones, uno tiene que cumplirlas, pero en el fondo el material etnográfico que se obtiene es un material muy valioso. A mí me pasó que me recordé mucho de lo que pasó alguna vez cuando estaba haciendo un estudio, no tenía nada que ver con este tema, tenía que ver con lectura. Hace un tiempo estuve trabajando como consejero en el Observatorio del Libro y la Lectura, que era un convenio entre la Cámara del Libro y la Universidad de Chile. Y ahí lideré una investigación que trataba de salir de la lógica de cuántos libros lee la gente al año, ese tipo de cosas, sino que entender la lectura en los espacios. Y claro, uno de los espacios naturalmente eran los medios de transporte, ¿ya? Entonces, tuvimos muchas observaciones ahí, nos tocó ver una cosa que no tenía nada que ver con lectura, pero que nos abrió la puerta para entender este tema del transporte como lugar de malestar, que fue una persona que entran a supervisar, eso fue en Santiago, hicimos en varias ciudades, pero esta fue en Santiago, entraron a supervisar las tarjetas VIP, se le pide la tarjeta VIP a una persona, a un señor, y el señor dice, no, le dice, no se la paso. Entonces, ¿por qué, señor? Es que la tarjeta es mía, le dice. Entonces, no, es que tiene que pasármela, no se la paso. Es que entonces yo voy a llamar al carabinero que está abajo, y el carabinero va a subir y va a estar obligado a pasar la tarjeta. Bueno, que suba el carabinero. Subió el carabinero. Entonces el señor le dice, mire, antes de pasar la tarjeta le quiero decir lo siguiente. Mire, esta micro ya, le entra aire por todas partes, pero está llena de hoyo. Está toda roto el metal. La puerta está mala, está siempre abierta. Si alguien se cae ahí, se puede morir, ¿ya? No está limpia, no la limpian nunca. Yo tomo esta micro todos los días y no la limpian nunca, ¿ya? Entonces, usted viene a supervisar si yo la pagué. ¿Quién supervisa que funcione? ¿Por qué a mí me exigen esto si no le exigen al otro? Ahí está la tarjeta. Pasan la tarjeta estaba pagada. Entonces, se armó la protesta arriba de la micro. Bueno, esta escena tiene que ver con una cosa fundamental del malestar que tiene que ver, yo lo he llamado desequilibrio normativo. ¿Qué significa eso? Significa cuando el sistema operativo, vamos a decirlo así, el sistema operativo de la sociedad te obliga a hacer cosas que tú sabes que otros no tienen por qué cumplir, ¿ya? Y que tú sí tienes que cumplir porque es muy importante que la cumplas. Y que todo tu sistema normativo que está instalado, ¿ya? Lo que tú has entendido que es lo correcto, no vale de nada frente a ese sistema operativo. Entonces, las cosas con las cuales vivimos, de alguna manera, están malditas
pero estamos obligados a vivir con ellas. Están malditas en el sentido más fuerte del término, que significa que garantizan el mal, no que tienen un posible mal, garantizan el mal. Entonces, cuando uno mira esa situación, ¿ya?, lo que ve efectivamente en este conjunto de escenas es desde la política pública, como decía María Paz al principio, desde la política pública, el paradero como un lugar, un anclaje de la política local, ¿ya?, hasta efectivamente la devastación, porque hay varios de esos paraderos que deben tener 40, 50 años, ¿ya?, que la ausencia de unidad estilística es también una cosa fantástica. O sea, estamos hablando hay uno que boda prácticamente, o sea, hay otros que efectivamente son simplemente una cosa que no tiene ninguna pretensión de diseño, es simplemente un esfuerzo para que la gente no se moje, ¿ya? Entonces, hay toda clase de operaciones que se van dando, que dicen relación también con territorios que de alguna manera tienen que verse como pueden, como se lo pueden arreglar. En Santiago todos los paraderos del Transantiago son iguales, ¿ya? Y como decía María Paz, son como una especie de gráfico, que es una cosa ya muy loca tecnológica, pero más allá de eso, efectivamente son por lo menos iguales, pero uno ve por todo Chile. ¿Y eso qué significa? Significa una política pública en el sentido más amplio. La mayor parte de la gente no sabe, en Chile los municipios reciben como el 9% del presupuesto de la nación. El estándar internacional es el 20 al 25%. O sea, los municipios trabajan con muy poca plata y tienen funciones muy diversas, ¿ya? Desde el paradero de autobuses, ¿ya?, hasta la educación, medio ambiente, basura, en fin, ¿ya? Entonces, yo no estoy en la moda de que los alcaldes son lo máximo, ni mucho menos, no tengo nada que ver con esa moda, pero es evidente que es absurdo, ¿ya?, que es absurdo las funciones que se le dan y la plata que tienen. Entonces, de ahí aparecen todos estos lugares que tienen que construirse un poco a sí mismos. Yo creo que ese es un poco lo que emerge. O sea, lo local es un lugar donde no ha ocurrido, ¿ya?, donde cuando ha ocurrido un poco de planificación ha sido una especie de conductismo. O sea, usted tiene que hacer tal cosa, sí o sí, ¿ya?, como un ratoncito de laboratorio, y que cuando no hay planificación simplemente usted está echado a su suerte. Entonces estamos en eso, siempre entre esos dos extremos, donde justamente lo interesante de una buena política pública es estar en la mitad de eso, ¿ya? Esto invita a construir, esto invita a hacer las cosas mejor, pero tú tienes la libertad para actuar y deliberar respecto a tu espacio. Pero yo creo que como ejercicio antropológico, como llegada, como literalmente poner la mirada y el oído, o sea, este enganche que al principio uno dice, bueno, pero parece que son solo imágenes, y de repente empiezan a aparecer las conversaciones, es muy interesante porque se te completa una escena fantástica. Yo he trabajado varias veces, he hecho libretos de ópera, y tenía mucho de eso, o sea, un cubo escenográfico en el cual uno mete una escena que nadie está esperando, digamos. Entonces esto de tener distintos cubos, siempre esquemáticos, y que donde pasaban cosas adentro, me parece súper, súper potente. Yo creo que es un gran aporte, y creo que además, efectivamente, tiene estos bordes sociológicos, antropológicos, además los artísticos bien evidentes, que son los que le dan, creo, muchas gracias a obras como esta, y al registro del documental, que el documental tiene que tener esa profundidad, y que a veces es simplemente una especie de solamente un registro, y no logra llegar a esa profundidad. Creo que se llegó muy bien, y bueno, creo que para la sociología y para los antropólogos, he trabajado mucho con antropólogos, tengo un poco de antropólogo dentro de mí, mi doctorado era en sociología y antropología, así que también tengo algo de estudios sobre eso más detallado, y efectivamente creo que para los antropólogos es una cosa fantástica. Perfecto. Bueno, Alberto, para que invite a tus colegas antropólogos y también al público, ¿dónde se puede ver esta película? Miradoc.cl. También invitamos al público que está en este momento oyéndonos y viéndonos. Pueden enviarnos sus preguntas a través del chat por Facebook o por YouTube, y al final de la transmisión vamos a dejar un espacio para responder esas dudas. Pueden escribirle a cualquiera de los panelistas que está acá. Sí, anticipamos que Alberto nos tendrá que dejar en unos pocos minutos. Sí, tengo razón. Sí.
bien domésticas, pero tengo que... ya es la hora que el bebé tiene que dormir, entonces tengo que acostarlo a las 8:30, ya es tarde. Perfecto, muy bien. Y María Paz, te quería hacer una pregunta un poco del tras bambalinas, ¿no? Me preguntaba, ¿qué sucede una vez de que ustedes cortan la escena? Por ejemplo, la escena del el amigo haitiano que está buscando Pudahuel en ese paradero. ¿Qué sucede cuando ustedes dejan de grabar? ¿Tienen que ir donde él, pedirle autorización? ¿Él se enteró de que ustedes lo estaban grabando? ¿Cómo funciona eso? Eso me gustaría saber cómo, qué pasa ahí. Micrófono. No te escuchamos. Perdón. De nuevo. ¿Ahora De sí? nuevo. ¿Me escuchas? Ahí sí. Cuando hay un cuadro con muchísimas personas, ahí la verdad era medio imposible. Pero sí, cuando trabajamos con personajes específicos, nosotros le explicábamos antes que estábamos haciendo un registro, ahí él nos dijo, claro, sí, como tampoco entendiendo tanto, yo creo. Y claro, y luego de eso lo ayudamos a que realmente pudiera llegar a la casa y ese tipo de cosas son, o sea, pero ya es como más de lo humano, digamos, no es como de que uno tenía una política de qué hacer en cada caso, es como siempre en el documental pasa eso, o sea, siempre dicen, uno se toma la sopa o graba la sopa, está esa discusión. Y bueno, por supuesto, ahí uno le explicábamos a las personas, muchas veces, como te contaba, había una especie de sensación con esta puesta en escena y luego eso se desmorona rápidamente. En algunos casos no se desmorona y está toda la gente hablando para la cámara, así, de lado, se arreglan, es impresionante. Todo un making of que uno podría hacer con todo ese material buscando que pasara, que sucediera algo, esperando un poco ese momento mágico, y hay muchos paraderos donde eso no pasaba, también. Pero claro, habrán sido 150 paraderos más o menos los que grabamos, de Arica a Punta Arenas también. Habían unos que nos interesaban por otros motivos, no sé, en Punta Arenas había uno que era como un bloque así, cerrado totalmente para las temperaturas, entonces era como una nave espacial, era alucinante. Pero claro, finalmente no pasaba algo más que la estructura o que ciertas cosas, entonces finalmente el criterio de qué es lo que queda dentro y qué es lo que no, también es un poco de esa historia que uno va hilvanando en el montaje y que va haciendo que uno vaya teniendo la necesidad de ir construyendo un poquitito más algunas que otras. Es un poco así, pero claro, las personas en general sabían que estaban grabando. Justo ahora me contaba Carlos que le había llegado un WhatsApp de una chica que había visto el documental y le había dicho, oye, yo soy la del paradero, la del haitiano, la que está ahí en el paradero, me encantó el documental, qué sé yo, y justo ella pasó y se fue y a veces no alcanzábamos a reaccionar y no estaba, pero igual en general uno tendría que pedirle derecho a todas las personas y todas esas cosas, pero hay un margen cuando uno sabe que las personas uno no está registrando en ningún tipo de delito, en ninguna situación comprometedora, uno entiende que hay cierto margen también, pero en la gran mayoría de los casos teníamos, cuando era humanamente posible, teníamos las autorizaciones de las personas. Que yo creo que tampoco terminaban de entender muy bien qué era esto, ¿no? O sea, claro. un poco raro. Alberto, como tú ya no tienes que dejarte, quería dejar la palabra por si quisiera hacer algún último comentario. Sí, mira, yo creo que lo más importante, a mi juicio, es comprender la importancia de una forma de plantearse una problemática que construye un lenguaje y construye una interpretación sobre nuestra realidad. Yo creo que es bien difícil hacer que las situaciones locales, o sea, por ejemplo, un documental que trata de cosas que pasan en un lugar, una de las grandes dificultades es lograr que tenga un lenguaje universal, que cualquier parte del mundo alguien pueda verlo y sentir que entiende la problemática que está de fondo. Eso que es muy difícil en toda obra tiene que ser bien local y al mismo tiempo bien universal, eso es bien difícil. Eso se logra, entonces ya tenemos allí un elemento que es súper valioso. Y lo segundo es esta gracia de poder ocupar un recurso cinematográfico, un recurso, entre comillas, simple, que es la cámara quieta, digamos, a la espera de que acontezca algo en un lugar donde de alguna manera se concentra una realidad, que en este caso es la realidad de la espera, pero también es la realidad de la conversación, de la vida social, de la gente que está esperando en el paradero, no la micro, el autobús,
está esperando a otro o a otra para conversar. O sea, también vemos eso en gente que se le va a uno en el siguiente autobús y sigue con el otro. O sea, dice, ya, vamos, son cazadores de relaciones sociales. Entonces, uno ve un microcosmos que es muy interesante. Si uno hace este mismo ejercicio en un café, en un bar, qué sé yo, empieza a construir una visión sobre lo social que es muy, muy enriquecedora. Nosotros desde la sociología siempre miramos mucho las estructuras, ¿ya? Entonces la cotidianidad queda un poco más lejos. Los antropólogos miran mucho la cotidianidad y miran menos la estructura. La gracia es que de repente uno en una cosa encuentra la otra y viceversa. Y el documental tiene eso de registro. Yo encuentro que es muy interesante. Y bueno, y seguramente, como claro, como bien decía Bruno, seguramente aquí hay una cantidad de material enorme que se tiene que desechar por razones de la obra. Las obras te piden lo que la obra te pide, no te dejan hacer las cosas que tú quieres, digamos. Entonces, pero yo creo que ese momento de cortar cosas tan valiosas como la que contó María Paz, por ejemplo, es la señal, ese momento como medio Buñuel que describió. Bueno, esas cosas yo creo que son muy relevantes porque nos enseñan en el fondo que este trabajo de hacer una obra que dialogue con nosotros es como perseverar en tu forma de mirar y en cómo hacerla más intensa. Yo creo que eso es muy, muy valioso y me encanta ver cómo un trabajo cinematográfico, eh, muy entre comillas, simple, porque lo más difícil en estas cosas es hacer cosas simples, ¿ya? Entre comillas, simple, puede rendir, digamos, todo lo que significó. O sea, yo lo estaba viendo para poder hablar acá, qué sé yo, y llegó mi señora, vio 10 segundos y lo vio entero, o sea, se pegó inmediatamente. Entonces, no, yo creo que es realmente una obra súper, súper, súper valiosa y felicitaciones a todo el equipo. Bien. Muchas gracias, Alberto. No, Gracias. no te queremos echar, si quieres te puedes quedar, pero entendemos que tienes tu propio sitio de gobernar. No, sí, ya tengo que ir apagando la luz y traer a los niños ya al tuto, así que muchas gracias. Muy bien. Gracias, Gracias, Alberto. chao, Maca, que estés. Creo que Sofía tenía una pregunta. Micrófono. Micrófono. Sí, tengo una pregunta y tengo varios comentarios. Me voy a tomar la libertad de hacerlos todos. Primero, quería comentar algo con respecto a lo que hablaba Alberto del malestar social. Yo no soy una experta como él acerca del concepto de malestar social, pero sí creo que es imposible no ver este documental como algo previo al estallido social, ¿no es cierto? Si bien fue hecho en un momento en que esto no se veía venir de alguna manera, sí creo que precede lo que pasó eventualmente. Y también siento que en ese momento el tema de las migraciones particularmente era algo muy, muy potente. Entonces me gustaría como partir por ahí, porque yo justo en ese momento también hice un proyecto con haitianos, un conversatorio, y donde estuvimos conversando acerca de la vida, ¿no es cierto?, del arte. Claro, desde el arte todo esto se enfrentó. Y nos dimos cuenta que nuestras intenciones de poder como generar diálogos con los haitianos se vieron muy obstaculizadas por el momento de la vida en que uno se encuentra con respecto a la realidad que uno, con respecto a un propio contexto. Entonces, se podría decir que existen como tres instancias en la vida, el sobrevivir, el existir y el vivir, ¿no es cierto? Siendo el sobrevivir como este estado en que uno está solamente preocupado por la supervivencia. El existir es como cuando uno ya logra sobrevivir, ¿no es cierto? Y tiene que preocuparse acerca de eso, de esas experiencias vitales y cómo perfeccionarlas, pero siempre todavía está en un margen de lo laboral, de las cosas más prácticas. Y luego ya está el vivir, que tiene que ver con cómo vivir la vida, la calidad de vida, las relaciones sociales y cómo ya evolucionar un poco más y empezar a disfrutar la vida también, ¿no es cierto? Entonces, creo que el tema de las migraciones nos muestra una realidad que está muy en la sobrevivencia, en este primer como estrato,
Y cuando nosotros hicimos este proyecto, nos dimos cuenta de eso, que no podíamos llegar a ese diálogo, ¿no es cierto? Porque ellos estaban en este primer estrato y por tanto nada de lo otro era importante. O sea, estaba con el arte, ¿qué le importa el arte? Si onda tenemos que sobrevivir primero, ¿qué importa? O sea, eso es otro tema. Entonces, siento que de alguna manera todo este contexto de las migraciones generó como una realidad de una masa de personas que estaban en una situación de sobrevivencia. ¿Y qué pasa después? Que en el fondo se ve que hay una masa mucho más grande que ya no solamente involucra a los migrantes, sino que involucra a la gente normal, que de pronto se da cuenta que también están a ese primer estrato, ¿no es cierto? Como del sobrevivir, y que en el fondo te suben los precios y que ya no te alcanza para vivir, sino que te alcanza para sobrevivir, y con suerte. Entonces, de pronto, todos nos vemos en la misma situación que los migrantes, y ¿qué pasa después? Entonces, yo creo que el malestar social tiene que ver con eso también, como que te rebajan de tus estratos vitales, ¿no es cierto?, al estrato más bajo, y tú querés vivir, ¿cachai? Todos queremos vivir, pero sin embargo estamos tratando de sobrevivir. Entonces, hay algo del sistema, ¿no es cierto?, que nos está imponiendo este estrato inferior que tiene que ver con el sobrevivir, y que no nos está permitiendo llegar a vivir y disfrutar de la vida. Creo que tiene que ver con eso. Y nada, quería destacarlo porque me parece importante entender cuál es la conexión entre nosotros como seres que estamos enfrentando un problema y aquellos que también están siendo desplazados por el mundo y que también están enfrentando estos problemas, siendo que nosotros no estamos siendo desplazados, ¿cachai? Pero quizás lo vamos a terminar siendo, quizás nos van a terminar desplazando. Entonces, no sé, hay un tema ahí. Sí. Y bueno, la pregunta que yo tenía era algo muy básico, que le quería preguntar a María Paz, ¿por qué le titulaste el documental El viaje espacial? Bueno, Carlos ahí el que pone los nombres como director. Carlos es bueno para los títulos y le gusta harto como los juegos también entre, no sé, hizo un libro también que se llamaba Población Flotante y que eran puros pasajeros arriba de un bus. Creo que también hay ahí un juego con dobles lecturas que creo que son interesantes también. Uno se imagina un viaje espacial y cree que es como un viaje a la luna, no sé, como que la película va a irse en algún minuto a otro lugar. Pero creo que tiene que ver en un viaje por un espacio común, digamos, como con este espacio compartido que lo vemos desde distintas maneras y que finalmente ese viaje no se produce arriba de un bus, sino que se produce a partir de estos cuadros que son estos pequeños espacios que son los que finalmente viajan y van configurando un mapa, ¿cierto? Una ruta a partir de esos espacios. Entonces es un nombre muy literal, de alguna manera, un viaje por ciertos espacios físicos, muy, muy concreto y lejos pero jugando por esta metáfora también, o con esta idea más bonita de ir un viaje, de pensar un viaje al espacio. Claro. Bueno, un viaje espacial de todas maneras, los paraderos son puntos referenciales en algunos casos, en otros no, dentro de una suerte de cartografía, ¿no? Digamos, estamos conectados a través de caminos, de rutas, de senderos, y ciertos puntos en común son paraderos. Como decía Alberto, hay paraderos que existen hace 50 años, 60 años, quizás algunos existen de antes de que existieran los paraderos, ¿no? Porque son ciertos como hitos que suceden en las rutas, en los caminos, lugares de detención, en algunos casos de encuentro. Es un viaje espacial en ese sentido, pero me parece interesante el hecho de que ustedes, por ejemplo, no indicaran, más allá de lo que la propia escena indica, a través de ciertos indicios, dónde se encuentra cada paradero. Hay como una estructura que se repite a lo largo del documental, siempre, que es como algo así como 3 dimensiones. Un primer plano, que es la calle, por donde transitan los automóviles y en particular el transporte público. Un segundo plano, el plano central, que es el plano del paradero. Y un tercer plano, que es como el fondo, que podríamos decir que es el escenario, el contexto, o donde está la mayor cantidad de indicios. A veces es una casa, un muro, o a veces es el paisaje, ¿no? El que habla. Y otro elemento que es un indicio, pero que no vemos, es lo que está fuera del campo,
de visión de la Fuera de cámara. cuadro. Claro. Exacto, y ahí hay una construcción súper interesante que se evidencia muy bien, por ejemplo, con la tensión de la marcha que viene. Cuando sabemos que viene una marcha de una concentración, ¿no? Ah, claro. Cuando uno está en ese plano de Joan y están las personas y uno siente esta cosa latente que viene del fuera Algo de que cuadro viene. y que se va acercando, claro, sí, de todas maneras. Sí, hay un trabajo fuera de cuadro ahí que es bien importante y a propósito de lo que tú decías, hemos pensado con Carlos de repente pasarlo a otro formato y pensar de repente como una especie de instalación que uno podría identificar en una especie, o una web, ¿no? En un mapa ciertos lugares y jugar un poco con los sonidos o con las pequeñas escenas o acciones que ocurren en distintos puntos del país y pudiendo viajar desde la sonoridad y la imagen del norte al sur. Se puede hacer una especie de mapa porque efectivamente es un elemento que es transversal, ¿no? A las diferentes geografías y problemáticas. Sí, es algo que estamos ahí pensando también, sí, tiene algún sentido, pero porque además quedan muchas cosas fuera, digo, y también a veces había un paradero donde uno teníamos que elegir cuál de esta situación era interesante, porque había varios momentos donde, y finalmente ahí hay como una estructura o un trabajo de guión, montaje que finalmente va priorizando uno sobre otro y va generando relaciones, y a veces uno podía armar toda una línea que era interesante, y unos que conversaban afuera de la Esmeralda, en el norte, eh, y, y, uno podía haber seguido ciertos caminos y como eso no va a llegar a otro, hay un montón de cosas que quedan fuera, entonces dan ganas a veces de poder expandir un poco más esa cotidianidad y ese viaje físico. Hoy una pregunta con respecto a este mundo backstage, porque en el fondo ustedes como que armaron todo un sistema de espionaje así súper elaborado. Entonces, como en ese juego, ¿no es cierto?, como del espía, me imagino que también ustedes un poco se infiltraban en esas realidades, ¿o no? Y tomaban como también unos personajes que participaban con el contexto, que quizás se hacían pasar como parte del contexto y como que entraban en su lenguaje. ¿Y cómo era esa experiencia? Así, como que también tenían que ser un poco actores de la diversidad de Chile, ¿no? No era tan espionaje, no, en general, no, se intervenía en un paradero, está bien, se ponía en un paradero y en el fondo es un micrófono el que va arriba, pero el sonidista muchas veces hacía eso, cuando había una multitud y queríamos registrar lo que pasaba más allá del micrófono, el sonidista se metía ahí entre medio con un micrófono, haciendo con la parca, como si no pasa nada, y en el fondo está registrando distintas sonoridades de ese mismo espacio. A él le tocaba jugar un poco más ese personaje incógnito, o esconderse porque era la presencia más directa con respecto a que había una invasión o alguien registrando. La cámara, la gente se olvida, está al otro lado de la calle, pero el sonista a veces se tenía que esconder detrás de la parte esta donde se ponen las publicidades, por ejemplo, ahí como para que la gente se olvidara que estaba y quedaba justo al borde del cuadro, o distintas estrategias, ¿no? A veces simplemente estaba al lado de acá, o a veces tenía que partir corriendo porque parecía que estaba pasando algo interesante, ahí era como cada situación, si es una persona, o sea, si es una persona que espera sola o una conversación, o iba proponiendo distintas formas de registro del sonido también, no eran todas iguales. Igual hay un trabajo súper importante que hicimos con Roberto Espinosa, que hizo toda la postproducción de sonido, donde también se construyen atmósferas, donde se hace un trabajo de potenciar ese fuera de campo, donde se intenciona una cosa que pasa a la otra, y donde se construye todo un universo que hace que esto efectivamente vaya engranándose, vaya encontrando sus mecanismos ahí para pasar fluidamente hacia otra situación. Un trabajo de construcción sonora bien interesante. Súper interesante. Registraban todos los autos, por ejemplo, me acuerdo de la postproducción que iba una chica y salía a la calle y Roberto le decía, ya, necesitamos autos de tales características, digamos, autos chicos, autos medianos, camiones, autos grandes, y distintos registros que se iban como sobreponiendo en el trabajo sonoro para encontrar ambientes diversos, porque también era súper importante que el norte, el sur, Santiago y los distintos lugares de Santiago también sonaran y se escucharan de maneras diferentes, porque solo tenemos un plano, pero el sonido realmente es lo que le da personalidad al trabajo. Sí, claro. Totalmente. Sí. Así que las personas que la vean es importante que pongan ahí unos buenos parlantes para escucharlo. Bueno, recordamos a la gente dónde se puede ver, miradoc.cl.
exactamente. Bien, bueno, hay un comentario, Lorena Riquelme dice por el chat, uno de los contados espacios democráticos, como la playa. El paradero como los espacios democráticos, claro, la espera a todos nos toca. Es democrático el paradero, pero también pasa que es súper distinto esperar en un lugar 5 minutos y que pasa la micro fluidamente, o esperar en otros donde pasan 2 micros llenas y tienes que esperar la tercera. Entonces, es democrático el concepto de esperar porque es algo que nos une y nos hace estar a todos, pero las diversas formas que tenemos de esperar creo que replican en gran medida la desigualdad que subsiste en el país hoy día, digamos, como que es democrático porque todos lo vivimos, pero es muy poco justo también. Muy antidemocrático. Muy antidemocrático. Muy desigual. Muy desigual. Sí. Bueno, yo al menos me cansé de esperar, por eso apruebo. Lo digo ¿no? Por lo que decía Sofía, ¿no? El retrato del Chile pre-estallido. La espera. Sí, pues. Totalmente, claro, porque uno se enfrenta también al documental y inmediatamente ya sentís como que hay una relación, pero decís, no, pues no puede ser, que esto está hecho antes, como que hay una construcción temporal que no, pero se entiende como un antecedente. Y eso creo que es importante porque también retrata ese Chile previo, o sea, esta construcción del malestar, ¿no es cierto?, que llegó a la explosión. Y es como un retrato de esa construcción. Importante que haya un registro de eso. Sí, claro. María Paz, preguntándote, porque ya vamos un poco cerrando, si nos pudieras contar un poco qué se viene, si viene algo particular con el documental y algo que comentar que me parece no menor, hubo un ciclo, o está sucediendo un ciclo muy interesante del cine chileno en Francia. Si no me equivoco, abrieron con este documental. Sí. Si nos sí, pudiera la verdad hablar un poco de eso, porque es un hito igual. Sí. Muy Justo ahora se está realizando en estos meses de aquí a diciembre una muestra en el Pompidou, en la biblioteca, en el centro documental, de cine chileno. Es la retrospectiva más importante y más grande que se ha hecho fuera de Chile, hay cerca de 50 películas. Es bien interesante lo que está pasando, de cómo se está mostrando nuestra cinematografía, y la verdad es que la película tuvo el honor de inaugurar la muestra. Creo que ahí nos comentaba el programador que le parecía un retrato muy contingente del presente, como para realmente entender cuál era el país en el que estábamos hoy y cuál era, digamos, hacia atrás, y desde ahí ir mirando hacia atrás, desde ahí ir mirando qué es lo que pasa, cuáles son las imágenes y cuáles han sido también nuestras luchas y que ha registrado el documental. Entonces, la verdad ha sido un hito interesante. Ahora sigue en algunos festivales la película, va a estar en México próximamente, y en algunos otros festivales, así que esperamos, poder seguir ahí. Nos interesa mucho, creo que es una película que aporta mucho al debate social del Chile de hoy, a las problemáticas que estamos hoy día discutiendo, sacando, sobre todo cuando uno habla también de la importancia de salir de Santiago, de mirar los otros territorios. Yo soy de Temuco, Carlos es de Calama, también es una película que mira los territorios de una manera, no desde el centro, sino que también asumiendo que hay algo propio en esas millones de periferias que son la mitad de un país, digamos. Entonces, creo que hay mucho que viene desde ahí, la verdad. Sí. Oye, Isabel Aguilera comenta, me encanta que se estén dando estas discusiones a puertas del plebiscito. Es más relevante que nunca poner en crisis nuestro territorio y sobre todo desde la injerencia que tienen las políticas públicas en ello. Construimos nuestra realidad muchas veces en base a la precariedad en la que nos tiene el Estado. Gracias por todo. Y Mario Manríquez comenta, en Iquique nuestros paraderos son invisibles, improvisados junto al chofer. Ese me parece una pregunta muy interesante para Sofía, precisamente, lo invisible de la arquitectura, ¿no? Podríamos decir que incluso hay paraderos donde no hay nada, ni siquiera un palo en pie, y aún así es un paradero. A mí me ha pasado alguna vez que me han dicho en una esquina, oye, ¿dónde está el paradero? No, aquí está. Sí, pues. O sea, es que como lo que dije al principio, que en el fondo lo que construye el paradero, en realidad son las prácticas sociales que se dan dentro de él.
Entonces, esas prácticas sociales, como lo refleja demasiado bien el documental, cuando está, no sé, la escena que mencionaban al principio, de este señor, ¿no es cierto?, que está vendiendo no sé qué cosa, algo, y que están los niños jugando, y que está el otro esperando efectivamente la micro. Entonces hay como una conjunción de prácticas, ¿no es cierto?, que se dan y que no necesariamente tienen que ver con la parada de un vehículo, de un transporte, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con la vida misma. Entonces también el paradero muchas veces se transforma en el refugio de la lluvia, se transforma en la banca, hoy estoy cansado, esperemos acá, y se transforma en un montón de lugares más, que no sé, como por ejemplo el lugar, creo que era República, donde está el haitiano que tocaba música, que claro, el paradero al final era como un spot del carrete, ¿no es cierto? Claro, la previa. Donde estaba todo pasando. En Macul con Grecia. Ahí le dicen varadero. Ya, Esa esquina Varadero. muy concurrida, claro. Es muy bueno el nombre. Pero bueno, también me parece que es como un escenario súper importante de registrar, porque, y un poco siguiendo con ese comentario acerca del plebiscito, creo que precisamente la crisis que existe hoy en día es que aquellos que gobiernan no tienen relación con la realidad real que se da en el país en que vivimos. Entonces, también creo que esta es una mirada que accede a esas realidades invisibilizadas y que las devela, ¿no es cierto? Y creo que cumple una función importante en mostrar cosas que quizá hasta aquellos que son súper aventureros y son capaces de viajar por todo Chile, en todas las realidades, ni siquiera ellos son capaces de realmente ver. Entonces, creo que cumple una función importante también en este momento. Comparto esa opinión. Eliana Guzmán comenta, muy motivador el conversatorio para ver la película. Qué bueno. Bien, salvo que alguien tenga algún comentario, creo que estamos cerrando. Súper, gracias Bruno, muchas gracias por tu tiempo, por tus preguntas y por abrir el debate, sobre todo en estos momentos que creo que más allá del estreno de la película es interesante conversar y discutir sobre esto. Sí, por supuesto. Bueno, gracias Sofía, gracias a Miradoc por la invitación. No, muchas gracias a ustedes también. Invitamos a la gente que aproveche este ambiente 18ero, este fin de semana que se viene, también para ver el documental, puede ser un buen momento para verlo en familia, desde el confort de su hogar. Claro, no hay fondas, pero hay cine. Tal cual, tal cual. Entonces se pueden juntar hasta 5 personas a ver la película. Eso. Bien, Miradoc.cl, gracias a todos por estar acá, gracias María Paz por la película, está tremenda, ojalá sigan ahí recolectando premios, espectadores y abriendo discusiones, que es lo más interesante. Gracias. Muchas gracias, chiquillos. Están súper bien. Chao, gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao.